Ahora sí, ya estamos de regreso y me acompaña Cecilia Madrid, quien es abogada penalista. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos Decíamos, días. una mañana muy movida políticamente. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, hemos tenido varias notas, todas relacionadas al derecho penal. Así es, por eso es que queremos invitar a especialistas como usted para que de repente a veces nos puedan ayudar a explicar un poco, en lenguaje un poco más sencillo, porque esos temas que son importantes, son cruciales, a veces se perciben muy lejanos por la población, muy técnicos, formales, políticos, pero en realidad es importante que estemos informados porque tienen que ver con la vida de todos nosotros y las consecuencias directas desde lo que se ejerce ahí sí van a impactar en nuestra vida directa y nuestra ciudadanía y nuestro Estado de Derecho y democracia. Entonces, estábamos explicando un poquito de qué va primero lo que está sucediendo con Delia Espinosa. La denuncia constitucional que acaba de aprobar, digamos, el informe final se basa en esta denuncia que fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín por emitir una resolución que dictaba lineamientos internos para que los fiscales sean quienes siguieran conduciendo las investigaciones preliminares, pese a que el Congreso había aprobado una ley, la 32130. ¿Qué hacía esta ley? Le otorgaba facultades a la policía para que sean ellos quien conduzcan la investigación preliminar. Es decir, ciudadano llega a la comisaría, hace la denuncia y es la policía quien es la primera entidad encargada de conducir esta investigación. Algo que evidentemente levantó mucho polvo, sospechas y cuestionamientos, sobre todo porque la policía no es una institución que en este momento cuente con legitimidad. Están envueltos muchos policías en casos de corrupción. Y la pregunta, la duda, o mejor dicho, el temor, era que hayan intereses o que puedan haber intereses económicos, sobornos, coimas, que impidan que las investigaciones realmente sean conducidas, además, por especialistas. Porque vamos a decirlo que no es solamente en el plano de la corrupción, sino que no son personas que tienen la facultad o no han sido educadas para conducir una investigación, como si lo es un fiscal. Expliquemos un poco de qué va eso y cuál es su opinión personal sobre la base de esta denuncia. Bueno, básicamente creo que hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que la Constitución le ha otorgado a la Fiscalía, ¿no?, ser el titular de la acción penal. El monopolio de la acción penal la ejerce la Fiscalía. Por lo tanto, el análisis debe partir de la Constitución. Evidentemente sí salió esta norma, la 32130, que desconfigura lo que se había logrado hasta este momento en el proceso penal. Una gran discusión que se dio cuando cambiamos de norma procesal fue cómo hacer con las investigaciones para que las investigaciones sean más eficientes. Porque hasta antes de la norma procesal, que entró en vigencia progresivamente a partir del 2004, el gran problema que teníamos era que la investigación la realizaba la policía. Y esto pues acarreaba serios casos de corrupción y además también no involucraba o no iba con el modelo constitucional, porque ya ahí la Constitución establecía que era el Ministerio Público el encargado de investigar. La policía sí interviene en la investigación, pero como órgano de apoyo al Ministerio Público. El Código Procesal Penal del 2004 puso en orden esto, ¿no? Y le dio las atribuciones a la Fiscalía como le correspondía, ¿no?, como titular de la acción penal, y dijo que la policía era un órgano de apoyo. Y restringió facultades importantes que tenía hasta ese momento la policía, como por ejemplo calificar una denuncia. O sea, ¿quién decide el hecho, cómo lo calificamos, qué delito es? Evidentemente, para hacer esto se requiere una formación jurídica, ¿no? Obviamente la policía de investigación puede tener experiencia criminalística, que además se reconoce, y por eso precisamente es importante su apoyo en una investigación. Sin embargo, constitucionalmente el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Entonces, esta norma lo que hace es no solamente decir que la policía interviene, sino decir que la policía es la encargada de ver la investigación preliminar. Una etapa además de proceso que estaba pensada en los orígenes del código únicamente para realizar actos urgentes, porque la investigación del delito se lleva a cabo en la fase de investigación preparatoria a cargo de la Fiscalía. Y además, dentro de las de muchas modificaciones que se dieron con ocasión de esta ley, que además ha sido progresiva porque este siempre ha sido un tema muy puntiagudo entre fiscales y policías, es que
retorna la facultad a la policía de dar la calificación jurídica. O sea, de realizar el informe policial también puede incluir calificación jurídica. Y se hace una suerte de distinción entre investigación operativa e investigación jurídica, pero que realmente en la práctica es muy difícil de distinguir, ¿no? Y que no plasman el modelo constitucional, ¿no? Entonces, esta decisión que ha tenido el Congreso le está reclamando a la señora Delia Espinosa el haber emitido un reglamento que se dio en su momento cuando salió toda esta discusión de la aplicación de esta norma, porque como normativa interna el Ministerio Público decidió hacer lo que el mandato constitucional dice, es decir, que las investigaciones van a ser conducidas por el fiscal y la Fiscalía, dentro de sus atribuciones, decidirá si requiere o no el apoyo de la policía, ¿no? Esa fue, digamos, el tenor de esa normativa interna, y el propósito de esa decisión es que se inicie este procedimiento, pero no solamente se inicia contra ella, sino se inicia contra varios de los fiscales que estaban involucrados en esa decisión, ¿no? Y no ha tenido, creo que, el mismo efecto para todos, ¿no? Y ella, una parte en lo que señala en sus declaraciones precisamente es eso, ¿no? Pide a los fiscales supremos que puedan estar involucrados y que también podrían ir tras ellos, que hasta ahora, pues, como dice, se ha dado de manera diferenciada, que se pronuncien. Porque al fin y al cabo, si se aplica contra una persona en particular y a mí no me afecta, el día de mañana, como autoridad supuestamente de un ente independiente y autónomo, podría afectarme que sea el Congreso quien decida sobre lo que yo puedo o no hacer según lo que dicta la Constitución. Y eso es ahí un entrampado peligroso, porque de lo que se le acusa es de violar artículos de la Constitución, de haber pasado por encima de la Constitución, cuando usted nos está explicando claramente que el mandato constitucional, pese a la modificación de la ley, sigue manifestando que corresponde a nivel jurídico a la Fiscalía ser quien investiga. ¿Estaría entonces violando artículos de la Constitución? Es que yo considero que no. Si bien es cierto, esto no es algo aislado, ¿no es cierto? El problema con la doctora Delia viene ya desde larga data, y en las que ella también ha incurrido en incumplimientos de órdenes de autoridades competentes, ¿no? Sí. Pero en este caso en específico, sí considero que la decisión que tuvieron en su momento la Junta de Fiscales era una decisión que estaba dentro del marco de la Constitución. Es más, a mí me parece cuestionable los cambios que se hicieron a través de esta ley, y que incluso podrían ser objeto de un control. Ahora, tengo entendido que el Tribunal Constitucional ha validado esta ley, y por eso, porque ese era el momento en el que se debió de poner, digamos, los paños fríos al alcance de la norma, ¿no? Pero lamentablemente no se tuvo ese resultado, ¿no? Claro. Ahí hay algo importante que usted menciona, que a los ciudadanos muchas veces nos queda la duda de cómo funcionan las órdenes judiciales, los mandatos judiciales. Porque algo de lo que ambas se han acusado, tanto Patricia Benavides como Delia Espinosa, es de incumplir mandatos judiciales dictados por una autoridad o por otra, y pasar por encima con una lectura arbitraria o encontrar argucias legales para no cumplirla. Ambas se han señalado mutuamente de esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Quién debería ser ahí la palabra final, digamos, en un mandato judicial? Lo que pasa es de que ¿Cómo funcionan los mandatos judiciales? Han habido varios momentos, ¿no? Si podemos analizar el desacato, digámoslo así, o el incumplimiento del primer mandato, que fue la reposición de la señora Patricia Benavides, se dio por una orden de la Junta Nacional de Justicia. Se arguyó frente a ello que, bueno, que la Junta no tenía prerrogativa, que su decisión era cuestionable, pero es una autoridad competente para el tema que se pronunció. Entonces, si hay algún cuestionamiento respecto de esta orden, su legitimidad y X, tienen un camino normativo a seguir para cuestionar, ¿no? Eso no se hizo en este caso, y se decidió unilateralmente hacer una propia interpretación. Ahora,
desde el otro lado de la orilla, ¿no? Siempre hay la posibilidad de acudir al órgano constitucional para poder pedir que, si es que hay una afectación de derechos fundamentales, pedir la tutela, ¿no? Esto sí se puede realizar y se debe de realizar porque para eso son los órganos constitucionales, para hacer el control, y ya el Tribunal Constitucional ha dicho que este control abarca cualquier tipo de autoridad. Y cuando en este órgano constitucional se advierte que, digamos, la afectación es flagrante, sí, el juez constitucional puede ordenar una medida cautelar, que es lo que básicamente está pasando ahora, En ¿no? este momento, claro. Porque la doctora Delia interpuso un recurso de amparo, creo que ese es el nomen juris de la demanda constitucional, y ella ha logrado una medida cautelar. Y esa medida cautelar es una medida cautelar que está pidiendo que se le reincorpore, ¿no? Claro. Y que es la Junta el órgano demandado, ¿no? En teoría, el plazo dictado por este último recurso se vence el lunes, mismo día en el que la doctora Espinosa ha sido citada nuevamente a declarar ante el Congreso, lo que también da una sensación de que el Congreso está corriendo con lo que pueda presentar, ¿no? Antes de que venza el plazo y que puedan inhabilitarla, y entonces esta medida cautelar quedaría sin efecto. Lo que pasa es de que hay una medida cautelar que va a seguir vigente. El Congreso no tiene competencia para dejar sin efecto una resolución judicial. Pero si la inhabilita. El problema es que hay una contradicción, ¿no? Porque el Congreso sí tiene la autorización, bueno, la prerrogativa de, a través de una acusación constitucional como la que está siguiendo, de inhabilitar. Y la sanción no es ni de carácter penal, la sanción es una sanción política, ¿no? Porque entiende que ese alto funcionario ha incurrido en alguna prohibición constitucional. Claro, o sea, ahí hay una contradicción en esencia de lo que pueda suceder, que finalmente es la medida que el Congreso va a intentar tomar, probablemente inhabilitarla, pese a que por mandato judicial tienen que reponerla. Vale, ¿alguna novedad con el caso Vizcarra antes de cerrar? Por ahora sigue la lectura de la sentencia, Manu. Continúa, así que la vamos seguramente la vamos a ver más tarde dando entrevistas sobre este caso también, porque hoy es un día movido políticamente. Tenemos tenido el caso Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Delia Espinosa. Doctora Cecilia Madrid, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos.